estructuras, ven ustedes, 3 estructuras. 1, de adelante para atrás, de adelante para atrás. La apófisis coracoides. 2, la cabeza de la escápula. Y 3, el acromión. El acromión, ¿correcto? La apófisis coracoide, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para inserción. ¿Qué elementos se insertan en la coracoide? 3 músculos y 4 ligamentos. 3 músculos y 4 ligamentos en la coracoides. 3 músculos y 4 ligamentos. ¿Cuáles son los 3 músculos que se insertan en la coracoides? Nunca debes olvidar, siempre te van a preguntar eso, porque tienes traumatología, el próximo año. ¿Están de acuerdo? Te van a preguntar. ¿Qué músculos se insertan en la coracoides? ¿Ah? Porción corta de bíceps. Porción corta de bíceps. Coracobraquial. Coracobraquial. Y pectoral menor. Pectoral menor. Esos son los 3 músculos que se insertan en la coracoides. Los dos primeros, la porción corta de bíceps y el coracobraquial, los dos forman un tendón conjunto. Forman un tendón común que se inserta, mira, en la puntita de la coracoides, en el vértice de la coracoides, acá. Si en el examen práctico te pintan el vértice de la coracoides, te da una inserción. No es para que pongas punto y coracoides. Inserción, allá, y se inserta. Entonces pones ahí. Porción corta del bíceps y coracobraquial. En la puntita de la coracoides, en el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Si te pintan el borde anterior, solamente el borde anterior de la coracoides, es para que pongas pectoral menor. Pectoral menor. ¿Estamos claros? Ahí se inserta. En el vértice es el tendón común de porción corta del bíceps con coracobraquial y en el borde anterior el pectoral menor. ¿Quedó claro? Pero también en la coracoides se insertan 4 ligamentos. Ahí está, 4 ligamentos. 1, ligamento conoide. Conoide. 2, ligamento trapezoide. Trapezoide. 3, ligamento coracoacromial. Coracoacromial. Y 4, aquí este que está cortado, ligamento coracohumeral. Coracohumeral. ¿Estamos de acuerdo? 4 ligamentos. Conoide, trapezoide, coracoacromial y coracohumeral. A los dos primeros se les conoce, al conoide y al trapezoide juntos, se les conoce como ligamentos coracoclaviculares. Coracoclaviculares. ¿Y en qué posición está uno con respecto al otro? ¿En qué posición están? El trapezoide es anterior y lateral, es anterolateral. Y el conoide es posteromedial. Posteromedial. Por eso en los tratados de traumatología ustedes van a ver que dicen ligamento coracoclavicular anterolateral, allá es el trapezoide. Ligamento coracoclavicular posteromedial, allá es el conoide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se inserta cada uno? Mira, la coracoides tiene una rodilla interna, ¿te das cuenta? Tiene un ángulo interno, parece un meñique doblado. ¿Quién se inserta en el ángulo interno de la coracoides? Acá, en el ángulo interno de la coracoides, ¿quién se inserta? El ligamento conoide. Si te pintan en el examen práctico acá, el ángulo interno de la coracoides, ¿quién se inserta? ¿Ya? Se dice tranca esa línea. Entonces, ligamento conoide. Ligamento conoide. En el ángulo interno de la coracoides. ¿Estamos de acuerdo? El trapezoide se inserta en la cara superior. En la cara superior. Y los otros dos ligamentos se insertan en la cara posterior. Los otros dos, el coracoacromial y el coracohumeral, se insertan en la cara posterior. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces, preguntas clásicas sobre el coracoides. Bueno, en teoría, ¿quién se inserta y todo eso? Pero en la práctica, pintan o el vértice, o el borde anterior, o el ángulo interno. Recuerda, si pintan el vértice, ¿qué pones? ¿Qué se inserta? Porción corta del bíceps y coracobraquial. Si
pintan el borde anterior, ¿qué pones? Pectoral menor. Si pintan el ángulo interno, ¿qué pones? Ligamento conoide. Nada más, esas son las tres posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya está. Segunda estructura en este ángulo. Segunda estructura. La cabeza del escápulo. La cabeza del escápulo, que tiene dos partes. La ceja cotiloidea, que es el reborde, la ceja cotiloidea, el reborde, y la cavidad glenoidea. En la ceja cotiloidea se inserta el rodete. ¿Se acuerdan qué era un rodete? ¿Qué era un rodete? Era un fibrocartílago intraarticular. ¿Se acuerdan? En los componentes de una articulación sinovial es un fibrocartílago intraarticular, semiadherido a los bordes de la superficie ósea, en este caso a la ceja cotiloidea. ¿Correcto? ¿Función? ¿Cuál era la función principal del rodete? Ampliar la superficie articular, ya que la cavidad glenoidea es insuficiente para envolver a la cabeza del óseo, es muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesita un rodete, el amplío, el rodete o labrum glenoidea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y en el centro tenemos la cavidad glenoidea. ¿Para qué sirve la cavidad glenoidea? Para articularse con la cabeza umeral. Miren el tamaño de la cabeza umeral comparado con la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es insuficiente. Esto es lo que los traumatólogos llaman articulación incongruente. Incongruencia de la articulación. Es decir, no es suficiente la articulación. Esto tiene su pro y su contra. ¿Cuál es la ventaja de una articulación incongruente como la glenohumeral? Le da mayor amplitud de movimiento. Efectivamente, la articulación glenohumeral es la articulación más móvil del cuerpo humano. En la articulación más móvil del cuerpo humano es la articulación glenohumeral. Y además, pero le da una desventaja, la hace propensa a luxaciones. Es la articulación que se usa con más frecuencia en el cuerpo. Cada rato llega una vez luxados de hombro. Estamos de acuerdo, cada rato, porque era demasiado bajito, es lo más frecuente. Es un vasito así que se puede ver pasamanos bastante alto. Y entonces el carro es un bache. ¿Estamos de acuerdo? Así soy la luxación glenohumeral. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que cavidad glenoidea. ¿Estamos de acuerdo? Y por último el acromión. El acromión, miren, el acromión, lo único que hay que saber de él es que es la extremidad lateral de la espina, ¿sí? Pertenece a la espina del cardio. Tiene forma cuadrilátera, ¿sí? Borde anterior, borde lateral, borde posterior. ¿Quién se inserta? ¿Quién se inserta en el borde posterior, lateral y anterior? El deltoides. El deltoides que viene del borde inferior de la espina se agarra también del borde posterior, lateral y anterior del acromión. ¿Correcto? Mientras que su borde medial, su borde interno, se articula con la clavícula. ¿Estamos de acuerdo? El trapecio pasa del borde superior de la espina al borde posterior de la clavícula. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Se acabó alguna punta de escápula? Ya son expertos en escápula. Máquinas no, eso es para que entiendan cómo la victoria. Clavícula, ya estos son más fáciles. Miren, clavícula, una puerta para la clavícula. ¿Dónde está localizado el solar? Está localizado en la región anterior, superior y lateral del torso, ¿correcto? Cubre a la primera costilla. Si la escápula cubría de la segunda a la séptima costilla, la clavícula esconde a la primera costilla. Por eso que la primera costilla no es palpable. La primera costilla palpable es la segunda. ¿Correcto? Bien, presenta forma de una S itálica. ¿Cómo es eso? Así. Eso es una S itálica.
Muy bien. Bien, ¿cuáles son las partes de la clavícula? Tiene dos epífisis, dos extremidades y una diáfana. Epífisis lateral o distal, epífisis medial o proximal. A la epífisis medial o proximal se le llama external, porque se articula con el esternón, ¿te das cuenta? Mientras que la epífisis lateral o distal se articula con el acromión, por eso se llama también epífisis acromial. ¿Estamos de acuerdo? Presenta dos caras o dos superficies, cara superior, cara inferior. La clavícula está así: cara superior, cara inferior, y dos bordes, borde anterior y borde posterior. ¿Se entiende? Esas son las partes de la clavícula: epífisis lateral, distal o acromial, epífisis medial, proximal o external, cara superior, cara inferior, borde anterior, borde posterior. Esas son las partes de la clavícula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí está. Epífisis medial y lateral. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo el epífisis medial es cilíndrica? ¿La han visto en la práctica? La epífisis medial es redondeada, es cilíndrica. En cambio, la epífisis lateral es aplanada. Es aplanada, es aplanada. ¿Se entiende? Bien. En la cara superior, ¿cómo es la cara superior de la clavícula? Es lisa. La cara superior de la clavícula es lisa. No presenta ningún relieve importante y se puede palpar a través de la piel. Solamente está cubierta por piel y escaso celular subcutáneo. Se palpa fácil la cara superior de la clavícula. Es lisa. No hay nada importante ahí. La cara inferior. Mira la cara inferior. La cara inferior es la que presenta detalles. Es la que presenta detalles en la cara inferior de la clavícula. Empezamos. Ahí está. Epífisis proximal, cilíndrica, se articula con el esternón. Y en su cara inferior, en la cara inferior de la epífisis medial, de la epífisis external, está este tubérculo. Perdón, este es. Tubérculo. Tubérculo para el ligamento costoclavicular. Aquí está la clavícula, cara inferior de la epífisis medial. Ahí está el tubérculo para el ligamento costoclavicular. Mientras que la epífisis lateral, en la cara es aplanada, se articula con el acromión, y hay dos tubérculos: el tubérculo trapezoide y el tubérculo conoide, para los ligamentos del mismo nombre. ¿Se acuerdan? Aquí está, miren ustedes, este es el ligamento costoclavicular, que une el primer cartílago costal con la epífisis medial de la clavícula. ¿Correcto? Ahí está, miren ustedes. No dice que tiene una más izquierda. ¿Estamos claros? Bien. Aquí están los ligamentos conoide y trapezoide, ¿se acuerdan? Aquí están las inserciones. Tubérculo conoide y tubérculo trapezoide. Tubérculo conoide es posteromedial y en la cara inferior, en la superficie inferior, vemos acá el surco subclávio. El surco para el músculo subclávio. ¿Verdad? El músculo subclávio es un pequeño músculo que viene del primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. Viene del primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. El músculo subclávio. ¿Ok? ¿Entendió? Bien. Tiene dos bordes. Como tiene forma de una S, la clavícula tiene dos bordes. Mira, esta es una clavícula derecha vista de arriba. La misma clavícula derecha pero vista de abajo. ¿Entienden? Entonces mira, clavícula derecha, borde anterior. ¿Cómo es el borde anterior? Es, sus dos tercios mediales son convexos y el tercio lateral es cóncavo. Y el borde posterior es al revés. Dos tercios mediales son cóncavos y un tercio lateral es convexo. ¿Estamos claros? Es al revés. Entonces, eso nos va a servir para entender las inserciones musculares. En el borde anterior de la clavícula, ¿qué músculo se inserta? En el borde anterior de la clavícula, el pectoral mayor y el deltoides. En los dos tercios mediales convexos se inserta el pectoral mayor y en el tercio lateral cóncavo el deltoides. ¿Estamos claros?
En el borde posterior de la clavícula, ¿qué músculos se insertan? Trapecio y esternocleidomastoideo. Trapecio y esternocleidomastoideo. En el tercio lateral, que es convexo, el trapecio, y en el tercio medial, que es cóncavo, el esternocleidomastoideo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Nada más. Eso es todo lo que hay que saber de clavícula. Húmero, ¿correcto? Húmero. Bien, el hueso braquial del húmero, bien, todos estos son más sencillos de estudiar. Miren ustedes, un hueso largo, parisimétrico, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo diáfisis, ¿correcto? Y un cuerpo diáfisis. Bien, veamos acá. La epífisis proximal, ¿qué presenta? Presenta, 1, la cabeza humeral, 2, el cuello anatómico, ¿correcto? Y las tuberosidades subcapitales, que son 2. La tuberosidad subcapital mayor, el troquíter, y tuberosidad subcapital menor, que es el troquín, ¿correcto? Y entre ambos, la corredera vesicular. Y debajo del troquíter y troquín, el cuello y el útero. ¿Estamos de acuerdo? Conceptos claros. El cuello anatómico está por encima del troquíter y troquín. El cuello quirúrgico está por debajo. ¿Han entendido? Bien. Primero, la cabeza humeral. ¿Qué cosa deben saber de ella? Dos cosas, principalmente. Dos cositas. Uno, ¿con quién se articula? Con la cavidad de la membrana del escápulo. ¿Cómo se llama la articulación? Glenohumeral o escápulo-humeral, que ya sabes es la articulación más móvil del cuerpo humano y la que se usa con mayor frecuencia. ¿Estamos claros? Segundo, ¿qué tienes que saber de la cabeza humeral? Su orientación. ¿Cómo está orientada la cabeza humeral? Eso es una pregunta de examen. Y que es importante saber a la hora que vas a reducir una luxación de hombro. Si no tienes idea cómo está orientada la cabeza humeral, vas a hacer malas reducciones, puedes comprimir un nervio, puedes lesionar un vaso y se complica peor esta cosa. Y pregunta, ¿cuál es la orientación normal de la cabeza humeral? Mira cómo está orientada. Está orientada hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. La orientación normal de la cabeza humeral es medial, superior y posterior. Así está la cabeza humeral. ¿Estamos de acuerdo? Medial, superior y posterior. Ese es su sentido de orientación. ¿Estamos claros? Entonces, la cabeza humeral, dos cosas. Se articula con la cavidad medial de la escápula, formando la articulación glenohumeral o escápula humeral. Perfecto. Cherry es la articulación más móvil del cuerpo humano y la que se usa con más frecuencia. Muy bien. ¿Quieres reducir una luxación? Sí. ¿Cómo está orientada la cabeza humeral? Está orientada en sentido medial, superior y posterior. Perfecto. Ya puedes entender. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. Fácil. Ya sabes eso. Segundo, el cuello anatómico. El cuello anatómico es simplemente un surco referencial. No tiene ninguna utilidad. Lo único que deben saber del cuello anatómico es que separa la cabeza del troquíter del troquín. O sea, está encima del troquíter, ¿correcto? Bien, luego, el troquíter y el troquín, llamados tuberosidad mayor y tuberosidad menor, ¿no? Ahí está, el troquíter y el troquíter. Ah, no tengo más de el cuello. Está bien, perfecto. ¿Está claro? Perfecto, ya. Veamos acá. No le corto más. Troquíter y troquín. ¿Ok? Ya. Diferencias. El troquíter es de mayor volumen. Es lateral. Y en él se insertan 3 músculos. ¿Correcto? El troquín es más pequeño. Es mediano. Y en él se inserta un solo músculo. ¿Estamos claros? Muy bien. Veamos. ¿Quién se inserta en cada uno? En el troquíter se insertan 3 músculos. ¿Ves? Por eso es que el troquíter, si ustedes han visto en la práctica, en el troquíter hay 3 carillas. 3 carillas. Una carilla anterior,
una carilla media y una carilla posterior. Hay 3 carillas en el troquín, seguramente la han visto. Entonces, carilla anterior, carilla media, carilla posterior. En ese orden, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo redondo menor. ¿Estamos claros? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. En la carilla anterior, el supraespinoso. En la carilla media, el infraespinoso. En la carilla posterior, el redondo menor. ¿Está claro? ¿Qué tienen en común estos 3 músculos? Bueno, uno, que se insertan en el troquín. Y 2, que los 3 son rotadores externos, rotadores laterales de hombro. ¿Me dejo entender? Son rotadores laterales de hombro. ¿Se entiende? Si te preguntan cuál de los 3 son rotadores externos puros, los 2 últimos. Los 2 últimos. El infraespinoso y el redondo menor. Esos son rotadores externos puros. ¿Estamos de acuerdo? El supraespinoso no es rotador externo puro, es rotador externo débil. Su principal función es iniciar la reducción. La principal función del supraespinoso es iniciar la reducción de 0 a 30 grados. De 0 a 30 grados. ¿Me dejo entender? Esa es su principal función. Es un accesorio de la rotación externa, pero no es un rotador externo puro. Pero se le considera en el grupo de los rotadores externos, ¿correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Mientras que en el troquín, ¿quién se inserta en el troquín? El subescapular. El subescapular. ¿Quedó claro? En el troquín se inserta el subescapular. ¿Me han entendido? El subescapular. ¿Y qué función tiene el subescapular? Es rotador interno, rotador medial. ¿Me dejo entender? Entonces, estos 4 músculos se alternan la acción durante la rotación del hombro. Los 3 primeros hacen rotación externa y el subescapular hace rotación interna. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Los 4 músculos unen sus tendones. Los 4 músculos tienen una expansión aponeurótica. Los 4 músculos tienen una expansión aponeurótica que abraza a la epífisis proximal del húmero. ¿Dejo entender? Y esa expansión aponeurótica de los 4 músculos, esa expansión se llama el manguito de los rotadores. ¿Estamos de acuerdo? El manguito no son los músculos. El manguito es la expansión aponeurótica, es un manguito fibroso que abraza a la epífisis proximal del húmero. Ese es el manguito de los rotadores, y no le digan manguito rotador. Es una mala traducción. El manguito de los rotadores, formado por músculos rotadores. Pero ¿cuál es su función principal? ¿Será la rotación? No. La función principal del manguito de los rotadores, pregunta de examen, la función principal del manguito de los rotadores es dar estabilidad a la articulación glenumeral, mantener la cabeza humeral dentro de la cavidad glenumeral, que no se luxe. Esa es la principal función del manguito de los rotadores y no la rotación. Se le llama manguito de los rotadores porque está formado por 4 músculos que son rotadores. ¿Me dejo entender? Pero si los 3 jalan para un lado y el otro jala para otro lado, estabilizan la articulación glenumeral. ¿Se entiende? Estabilizan la articulación. Su función principal es estabilizar la articulación glenumeral. Nunca lo olvides. Entonces te van a preguntar toda tu vida, ¿cuáles son los músculos que forman el manguito de los rotadores? ¿Cuáles son? 4. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Muy bien. ¿Quedó claro? Muy bien. Ya está. Luego, entre ambos, entre el troquín y el troquín, acá se inicia la corredera bicipital, ¿verdad? La corredera bicipital. Pero entre el troquín y el troquín, hay un ligamento, ¿no? Hay un ligamento, ¿no? ¿Has visto la gráfica? ¿Cómo se llama ese ligamento? Ahí está. Entre el troquín y el troquín hay un ligamento que cierra la corredera bicipital. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento transverso humeral. Ligamento transverso del húmero. Transverso del húmero. O ligamento de Gordon-Brody.
¿Correcto? Ligamento transverso del húmero o ligamento de Gordon-Brody. ¿Lo han visto? Se pregunta en el examen práctico con bastante frecuencia. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? Mantiene al tendón de la porción larga del bíceps dentro de la corredera bicipital. Porque cuando uno hace abducción, la tendencia natural es que el tendón de la porción larga se salga de la corredera bicipital. Esa es la tendencia natural. Para evitar eso es ese ligamento. El ligamento de Gordon-Brody o ligamento transverso humeral mantiene al tendón de la porción larga del bíceps dentro de la corredera bicipital. ¿Correcto? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces ya saben esos elementos. Perfecto. Y luego, debajo del troquín y el troquín, ¿quién está? El cuello quirúrgico. El famoso cuello quirúrgico. ¿Por qué se le llama cuello quirúrgico? Porque es ese sitio donde ocurre lo que la gente llama fracturas de hombro. Cuando tú escuchas música y tiene una fractura de hombro, hay que dice que está destrozado todo. No, fractura de hombro, fractura del cuello quirúrgico humeral. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la gente llama fractura de hombro, fractura del cuello quirúrgico humeral. Por supuesto, el antecedente es traumático. ¿Cuál es la importancia? El cuello quirúrgico es rodeado por dos arterias, con sus respectivas venas, por supuesto, dos arterias y un famoso nervio, ¿verdad? ¿Quién pasa por delante del cuello quirúrgico? ¿Quién está por delante del cuello quirúrgico? ¿Ya han visto en la práctica? La arteria circunfleja humeral anterior. La arteria circunfleja humeral anterior, junto con sus venas. Y por detrás del cuello quirúrgico pasa la arteria circunfleja humeral posterior, junto con sus venas. ¿Cuál de las dos es más gruesa? En la práctica la misma. La arteria circunfleja humeral posterior es más gruesa. Más gruesa. Y las dos, una pasa por delante y la otra por detrás. Y luego de abrazar al cuello quirúrgico, las dos se anastomosan. Las dos se unen en la cara externa del cuello quirúrgico. ¿Se entiende? Las dos se anastomosan. Abrazan y se anastomosan en la cara externa del cuello quirúrgico. Una por delante y otra por detrás. ¿Cuál es más cortita? ¿La anterior o la posterior? La posterior. ¿Cuál de las dos tiene pareja? ¿Cuál de las dos está casada con el nervio axilar circunflejo? La posterior. Él prefiere la posterior. ¿Estamos de acuerdo? Está con la posterior. ¿Estamos de acuerdo? Nervio axilar o circunflejo. Está por detrás, junto con la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Estamos claros? El nervio se llama solamente nervio circunflejo. Nada más, no digan anterior, posterior, porque solamente es uno. Tampoco nervio circunflejo humeral, porque no hay otro nervio circunflejo en todo el cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Bien, nervio circunflejo o nervio axilar. O nervio axilar. ¿Rama de quién? ¿Dónde nace? Tronco secundario posterior del peso braquial. Tronco secundario posterior del peso braquial. ¿Correcto? Entonces miren acá, aquí he representado con esta línea al nervio axilar circunflejo. Y te van a preguntar toda tu vida. Todos los ahí está. Una fractura de hombro, donde se fractura el cuello quirúrgico, ¿a qué nervio afecta? Al nervio axilar posterior. ¿Estamos claros? Las luxaciones de hombro, violentas también afectan a este nervio. ¿Estamos de acuerdo? Y si se afecta el nervio axilar circunflejo, a ver, pregunto, ¿qué funciones tiene el nervio axilar circunflejo? Ya saben dónde nace. Es hijo del tronco secundario posterior del peso. Tiene dos funciones. Da la sensibilidad a toda la piel del hombro, da sensibilidad a la piel del hombro e inerva a dos músculos. ¿A cuáles? Al deltoides y al redondo menor. El nervio axilar o circunflejo inerva al deltoides y al redondo menor. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Entonces,
En una fractura del cuello quirúrgico del húmero se menciona ¿qué nervio? Axilar o circunflejo. Entonces va a haber alteración sensitiva en el hombro, ¿correcto? Y además se van a paralizar los músculos, deltoides y redondo menor. ¿El redondo menor qué función tiene? Rotador externo, dicho a su lado. ¿Es el único rotador externo que hay? No. Entonces su parálisis va a pasar peor. No van a notar la debilidad en la rotación externa. Pero ¿cuál es el otro músculo que inerva? El deltoide. ¿Cuál es la acción principal del deltoide? La abducción. De 15 a 90 grados. De 15 a 90 grados. Y su función, o perdón, su parálisis no pasa piola de ninguna manera. Se nota claramente, evidentemente, que hasta el vigilante del hospital dice llamen al traumatólogo, ¿saben que está la radiografía? ¿Está claro? Fractura de hombro, como dice la gente, fractura de cuello, lesión del nervio cruzado circunflejo, paraliza el deltoides. ¿Y cuál es el movimiento que se paraliza? La reducción. No puede hacer la reducción. ¿Correcto? Ese es el detalle. ¿Cuándo se lesiona el axilar o circunflejo? En fracturas de cuello quirúrgico o en luxaciones glenohumerales. Ahí es donde se afecta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Y pasa por detrás. El nervio axilar o circunflejo pasa por detrás, lo hemos visto en la práctica, junto con la arteria circunfleja humeral posterior, con la gordita, con la más gruesa de las dos circunflejas. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ahí está, una fractura de cuello. Esto es lo que la gente llama fractura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. La diáfisis. La diáfisis, el cuerpo del útero. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de un prisma triangular. ¿Lo ves o no? Un prisma triangular. Ahí está. Ahora sí entiende mejor. Un prisma triangular. Ahí está. Tiene forma de un prisma triangular. Entonces, tiene tres bordes. Mira, tiene tres bordes. Un borde anterior, un borde lateral, un borde medial. ¿Sí? Y tiene tres caras. La diáfisis tiene una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. ¿Se entiende? Forma de un prisma triangular, como un chocolate tenue. ¿Estamos de acuerdo? Una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. ¿Se entiende? Bien, fácil. Entonces empezamos. ¿Qué vamos a ver en la diáfisis? Bien, vamos a ver, en primer lugar acá estas dos crestas. La cresta del troquíter, la cresta del troquín, que yo le llamo subtroquiteriana, subtroquiniana, es lo mismo. Estas dos crestas forman los bordes de la corredera bicipital. Estas dos crestas forman los bordes de la corredera bicipital. El borde lateral y el borde medial, ¿no? ¿Correcto? La cresta del troquíter forma el borde lateral y la cresta del troquín el borde medial de la corredera bicipital. ¿Correcto? ¿Entiende? Y en ella se van a insertar músculos. ¿Qué músculo se inserta en la cresta del troquíter? En el borde lateral de la corredera bicipital. Pectoral mayor. Pectoral mayor. ¿Y en el borde medial? En el borde medial se inserta el redondo mayor y el dorsal ancho. En el borde medial, en la cresta del troquín, el redondo mayor y el dorsal ancho. Pero el borde medial, en la parte interna, el redondo mayor, y en la parte lateral, que está dentro de la corredera bicipital, acá se inserta el dorsal ancho. El dorsal ancho se inserta en el mismo piso de la corredera bicipital, del borde medial hacia el suelo de la corredera bicipital. Te preguntan en el examen, ¿quién se inserta en la corredera bicipital? No voy a pensar que es el bíceps. Se llama corredera porque por ahí el tendón se moviliza. Pero el que se inserta en el mismo fondo de la corredera bicipital es el dorsal ancho. Dorsal ancho. ¿Correcto? Muy bien. Luego, en la cara anterolateral, mira, ¿ves? En la cara anterolateral, en el tercio medio de la cara anterolateral,
vemos un tubérculo que tiene forma de una V, así tenemos la V acá, ¿se entiende? La V es la V deltoidea, la V deltoidea o tuberosidad deltoidea, ¿correcto? Tuberosidad deltoidea. Pregunta, ¿cuántos músculos insertan ahí? Dos músculos. Sobre la superficie, sobre la cara externa de la V se insertan deltoides y por eso le pusieron el nombre de la V deltoidea. Pero en su contorno de la V se inserta el músculo braquial. El braquial se inicia desde los bordes de la V deltoidea. ¿Correcto? Seguramente lo vimos en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? En la V deltoidea. El deltoides y el braquial. No lo olvides. ¿Dónde está la V deltoidea? En el tercio medio de la cara anterolateral de la diáfisis tuberal. ¿Estamos claros? Y mira acá, ahora nos vamos a la cara anteromedial, en el tercio medio también, pero de la cara anteromedial, a veces, no siempre, a veces en algunos húmeros se ve una rugosidad no tan pronunciada, una rugosidad en el tercio medio de la cara anteromedial, allá, ese es para la inserción del tóraco braquial. Entonces mira, los dos músculos que llegan al tercio medio del húmero, por la cara anterolateral el deltoides y por la cara anteromedial el tóraco braquial. ¿Se entiende? Listo. Eso es lo que no es olvidar. Muy bien. Ahí está. Y en la cara posterior, miren ustedes, en la cara posterior, este famoso surco ancho, ¿lo han visto? El famoso canal de torsión, que también lo preguntan todos los años en el hospital que tengo curso. El canal de torsión, o también llamado surco para el nervio radial. Yo creo que se llama evidente. Canal de torsión. Primer lugar, siempre pregunto lo siguiente: ¿el canal de torsión en qué sentido está? ¿Cómo está orientado? Hacia abajo y hacia abajo.